Nutrición aplicada. El tema de hoy serán técnicas y métodos de conservación de alimentos. En específico, el método térmico de la liofilización. ¿Pero qué es la liofilización? Bueno, vamos a entender un poquito cómo funciona este método. La liofilización se basa en el desecado de determinados materiales, en este caso alimentos. Pensamos ahorita en frutas, por ejemplo, como la fresa, en plátano, que pueden ser desecados. Por medio de la sublimación del agua contenida en estos. Se realiza congelando el producto y se remueve el hielo aplicando calor en condiciones de vacío. Así el hielo se sublima sin pasar por la fase líquida. Como podemos ver aquí, están en juego lo que es la congelación, lo que es el vacío, lo que es el agua y la sublimación. Son los que juegan un papel muy importante en este proceso. Este método de secado sirve en el caso de alimentos para alargar la vida útil. Es decir, que este desecado del alimento nos va a permitir tener o conservar por más tiempo las características organolépticas del producto sin alterar su contenido. Y además de una vez eliminado el 95% del agua dentro del alimento, pues no vamos a permitir que haya un crecimiento de microorganismos que puedan contaminarlo y que puedan alterar sus condiciones. En este proceso se produce la sublimación, que consiste en el paso del sólido a vapor sin pasar por la fase líquida, característica que confiere unas propiedades al producto. Cuando este producto es desecado, mantiene su estructura, mantiene su volumen, el color, el aroma, los nutrientes y las propiedades organolépticas, como hace un momento les estaba comentando, dándole un valor añadido al mismo producto, es decir, a este alimento. El alimento se congela previamente y después se produce al alto vacío una calefacción suave para producir una sublimación y el secado. Pero para entender un poco este proceso físico, aquí a continuación presento el diagrama para darnos una idea de cómo funciona. Aquí podemos ver, el cambio de fase del sólido a gas o sublimación debe realizarse en condiciones de presión. Vemos la gráfica de la presión con respecto a la temperatura. Esta temperatura deben ser menores al punto triple. Aquí vemos el punto triple, que es donde conviven los tres estados de la materia, ya que por debajo de ese punto no se encuentra la fase líquida. En el caso del agua, el punto triple se encuentra a 4.58 torr y 0.008 grados centígrados. Así, por ejemplo, el agua congelada, al calentarla a una presión menor de dicho punto, el hielo sublima. Las sustancias moleculares disueltas en el agua disminuyen su punto de fusión, que es el punto donde se encuentra arriba del triple. Este punto se encuentra y se conoce como un descenso crioscópico. Es por eso que es muy conveniente describir el enfriamiento y posterior congelación de una solución, en varias fases o varias etapas del proceso. El proceso de liofilización es un proceso que consta de 4 fases, pero pues obviamente también se requiere un equipo muy específico. Los liofilizadores, que son cámaras reforzadas para soportar variaciones de presión que constan de un sistema de congelación y de una bomba de vacío. En el interior de estas cámaras hay unas bandejas como especie de charola donde se acomoda el alimento y de ahí se va a ir acomodando de tal manera que se pueda ir desecando en cada piso de esas charolas o de esas bandejas. Se van a situar ahí los alimentos y este proceso va a dar inicio en 4 fases. La primera fase es la preparación de la muestra. Esto quiere decir que el producto que se va a desecar tiene que haber pasado por un proceso de eliminación de bacterias, de limpieza, de higiene, y además de un proceso de preparación en el caso de líquidos, la extracción del agua lo más que se pueda, y en el caso de sólidos, por ejemplo, un arándano se le tiene que agujerar para aumentar su permeabilidad en los líquidos. La segunda fase es la congelación. Es el agua libre del producto se va a congelar a menos 20 grados centígrados y menos 40 grados centígrados. Para optimizar este proceso es fundamental conocer y controlar esa temperatura. Se tiene que controlar también la velocidad óptima de enfriamiento y la temperatura mínima de infusión incipiente. Con esto se busca que el producto congelado tenga la estructura sólida, sin que haya líquido concentrado, es decir, sin que haya líquido por debajo de tal manera que el secado ocurra únicamente por sublimación. La segunda fase sería el hielo, la desecación primaria, desde la superficie del producto, y a medida que avanza el proceso, el nivel de sublimación retrocede dentro de él.
teniendo entonces que pasar por el vapor en capas varias del producto, es decir, que se va desecando o se va sublimando en varias capas. La cuarta es la desecación secundaria, que trata de la parte del producto por desorción. Consiste en evaporar el agua no congelada o el agua ligada, no congelable o el agua ligada que se encuentra en los alimentos, logrando que el porcentaje de humedad final sea de 2%. Es muy importante tener esto en cuenta. Sin embargo, en esta etapa la presión disminuye al mínimo, por lo que se realiza la máxima capacidad del vacío para que pueda alcanzar el equipo. Es importante controlar el contenido final de la humedad del producto y de tal manera que corresponda a la calidad exigida del mismo. Como podemos ver, y como conclusión, este proceso de liofilización es un proceso que tiene muchas ventajas, sí, ya que permite conservar los alimentos por más tiempo y con todas sus propiedades organolépticas. Sin embargo, esto encarece los alimentos que son procesados de esta manera por el equipo que es necesario tener y todo el proceso que es necesario aplicar. Para los nutriólogos es importante por lo menos tener en cuenta que hay este tipo de productos para pacientes que en un momento dado tendrían que localizar o conseguir productos que no tienen a la mano y que podrían conseguir en un supermercado o que podrían conseguir en un lado para seguir guardando la dieta o seguir llevando el régimen que la enfermedad misma le esté guiando. Esta es información que nosotros debemos de tener como una opción dentro de los procesos de conservación de alimentos y para nosotros tener más opciones de sugerencias sobre los alimentos que pueden consumir los pacientes y los que pueden tener a la mano para cumplir con los requerimientos nutricionales sobre ciertos alimentos. Hasta ahorita es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.